Pedro Gómez Mora la palabra y deciros rápidamente que él es catedrático de educación secundaria, es administrador de empresas en excedencia, es inspector de educación, profesor y tutor del Centro Asociado de la UNED de Albacete en el área económica y financiera de contabilidad. Pero más que eso, yo siempre me gusta decir algo de él, y es esto: es una buena persona. Con eso le doy paso. Bueno, pues si me permitís, voy a hablar sentado porque me siento más cómodo y además así puedo manejar mejor el ordenador y todo esto. Bueno, pues cuando Juan Miguel, Rubén, me dijeron de la posibilidad de hablar con todos vosotros sobre esta cuestión, lo primero que dije, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los organizadores, a la Asociación Tierra Esmeralda, a la Fundación Valores, a la Iniciativa de Carta de la Tierra y también al Ayuntamiento de Villamalea por la colaboración que tienen en este acto. Y digo que cuando me hablaron de que podíamos tener esta charla, lo primero que pensé es que de esto se está hablando mucho y no sé si voy a aportar algo nuevo. Estamos hablando desde hace prácticamente 4 años, todos los europeos venimos hablando todos los días de la cuestión que vamos a tratar hoy. Y digo fundamentalmente los europeos porque desde mi punto de vista esta es una crisis esencialmente europea. No tienen crisis otros países que están en otras áreas económicas, como los países del área Asia-Pacífico, por ejemplo. Desde luego no tiene crisis una potencia emergente tan grande como es China, no tiene Corea del Sur ni Brasil. Estados Unidos, que en el año 2008 provocó desde el punto de vista financiero la crisis en Europa, con la quiebra de instituciones financieras tan importantes como Lehman Brothers y con aquello de las hipotecas subprime que habrán oído hablar, pues Estados Unidos de alguna manera está salvando la crisis. No es que esté en su mejor... No sé si se oye. No, ahora no. Sí, ahora sí. Digo que no es que Estados Unidos esté en su mejor momento económico, está en una situación en la cual hay un 8% de desempleo, que es muy alto para los estándares de Estados Unidos, pero que es un desempleo que bien lo quisiéramos nosotros. Piénsese que en España el año de mejor registro de la tasa de desempleo desde que se tiene constancia, desde que se tienen estadísticas, fue el 2007, fue el pico del empleo, y el desempleo en aquel momento fue del 7,9%, es decir, igual al que tienen ahora en Estados Unidos, y ellos entienden que están en crisis. De manera que no es una crisis, y de alguna manera las políticas económicas que allí la administración está implementando están al menos conteniendo la crisis. No ocurre igual en Europa, no ocurre igual en el sur de Europa y en Irlanda, Italia, España, Portugal, Grecia, ya lo saben, Irlanda, pero tampoco va a empezar a ocurrir igual en el centro ni en el norte de Europa. Es una crisis europea de la que venimos hablando desde hace 4 años y fundamentalmente europea. Cuando yo vaya avanzando en la charla, verán que, puesto que la crisis europea, entiendo que las soluciones tienen que venir también del ámbito europeo. Como se ha hablado mucho de esto, yo he orientado un poco la charla sobre aspectos que puedan ser novedosos. Una primera parte de la charla, vamos a hablar de una cosa que se denomina economía canaria, porque entiendo que parte de la crisis se origina como consecuencia de la existencia y del volumen tan importante que está adquiriendo en los últimos años, en los últimos 20 años, la llamada economía canaria. Es un concepto que definió Loretta Napoleoni, cuya foto podéis ver en la pantalla. Loretta Napoleoni es una economista y periodista italiana, ha sido alta funcionaria en el Fondo Monetario Internacional y por tanto conoce desde su trabajo, ha conocido desde su trabajo de una manera privilegiada los movimientos de capitales a nivel internacional. Y Loretta Napoleoni, a través del estudio de los movimientos de capital a nivel internacional, ha determinado que existe un sector muy importante de la economía que ella ha definido como economía canaria.
La economía canalla podemos decir que está constituida por un conjunto de actividades económicas socialmente indeseables. Son las actividades económicas que o bien están perseguidas por el Código Penal, o bien en algunos casos pueden no estar perseguidas por el Código Penal. Por ejemplo, la venta de armas no está entre los estados, entre las fábricas de armas que venden a nivel internacional armas, y es un comercio lícito, digamos, desde el punto de vista legal, pero se entiende que son actividades indeseables desde el punto de vista ético, o que la mayoría de nosotros condenaríamos desde el punto de vista ético. Por tanto, son aquellas actividades que o bien directamente se persiguen por los códigos penales de los países, directamente ilegales, o aquellas que éticamente son discutibles, al menos discutibles. ¿Qué tipo de actividades son las que conforman la economía canaria? Pues el tráfico de personas para la prostitución, la economía del terrorismo y del comercio de armas, que ya veremos que ocupa un volumen muy importante, la esclavitud, porque hay esclavos en el siglo XXI, hay esclavos, hay tráfico de esclavos, como ahora veremos, el tráfico de drogas, las capturas pesqueras de especies en peligro de extinción, prohibidas, pero que se siguen haciendo, y en cuya intervención tiene buena parte de culpa nuestro país, España, como ahora veremos. La nueva economía especulativa sobre el cambio climático. Hay intereses muy claros, por ejemplo, de que el océano glacial ártico se fundan los hielos y pueda haber un paso directo entre Asia y América, porque eso abarataría los costes de transporte de las mercancías de una manera tremenda, y se está especulando sobre esa posibilidad. La economía del hambre, porque se especula con el hambre, se especula con las cosechas. Las cosechas ya no solo son un bien, digamos, de la economía real, de la economía productiva, sino que es un bien sometido a la especulación de los mercados, con movimientos artificiales de precios que pueden, si estos bajan, por ejemplo, condenar al hambre a países completos. La economía de la sobrealimentación, porque junto al hambre se produce en los países desarrollados toda una economía de los hidratos de carbono, de los azúcares artificiales, etcétera, que está provocando que buena parte de la población en el mundo occidental padezca de una enfermedad nueva, que es la obesidad. Por ejemplo, en Estados Unidos es una epidemia. El mercado de medicamentos falsos, que también tiene una importancia muy grande en la generación de flujos financieros, etcétera, etcétera. Todas esas actividades conformarían lo que llamamos la economía canalla, o lo que llama Loretta Napoleoni la economía canalla. La economía canalla ha tenido un desarrollo espectacular desde los años 90. Fundamentalmente, la economía canalla se realizaba, todas las transacciones económicas de esta actividad básicamente se soportaban el medio de cambio era el dólar. Sin embargo, a partir del atentado de las Torres Gemelas y mediante la Patriot Act del presidente Bush, se persiguieron de una manera decidida, fundamentalmente por la persecución de las actividades terroristas, gran parte de estas actividades, y emigraron claramente al euro, con lo cual el euro es la moneda de referencia de toda la economía canalla a nivel internacional. Y eso tiene mucha importancia porque, como son actividades especulativas, se especula sobre el euro, y eso es lo que está produciendo en parte los desequilibrios actuales en nuestra moneda. Su espectacular expansión se ha visto posibilitada lógicamente por Internet y las nuevas tecnologías, porque posibilitan que las actividades sean mucho más ciegas, mucho menos visibles, mucho menos transparentes, mucho más opacas, y por tanto las nuevas tecnologías han sido un apoyo fundamental al desarrollo de esta economía. Y desde luego es un fenómeno que se desarrolla con la globalización, con la mundialización de los mercados, y que ningún poder público controla, aunque pueda aspirar a controlar, pero que no controla enteramente. A veces ni siquiera se aspira a controlar esa economía canalla, porque los propios gobiernos, por ejemplo, muchos gobiernos africanos, están lógicamente metidos de lleno en estas actividades. Algunos datos para que veamos la importancia de esta economía canalla que nos define Loretta Napoleoni. Bueno, pues la llamada economía del terrorismo puede mover alrededor de 1,5 billones de dólares al año, es decir, una cifra superior a lo producido por un país tan importante como el Reino Unido en un año. Es decir, la economía del terrorismo es tan grande en tamaño, o más grande en tamaño, que el Reino Unido, desde el
punto de vista económico. Otro dato muy importante es que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el mercado de medicamentos falsos, parece que los medicamentos, cuando el médico nos receta una pastilla aquí en Occidente, pues tenemos confianza de que lo que tomamos lleva los componentes que lógicamente se nos dice y que nos va a curar. Bueno, pues eso no ocurre en todas las partes del mundo. En África, por ejemplo, en América Latina, pero sobre todo en África, y en Asia también, en Asia, en la India, hay un mercado en China, un mercado de medicamentos falsos muy importante que alcanza en el volumen global en el mundo 750.000 millones de dólares, que al cambio podrían ser 700.000 millones o 650.000 millones de euros. Es decir, lo mismo que produce un país tan importante como Holanda, que es uno de los países punteros de la Unión Europea. Y produce más de 1 millón de muertes, lo cual es muy significativo. Se estima que en el mundo 1 de cada 10 pastillas es falsa. Otro aspecto de la economía canaria es la inmigración ilegal, principalmente procedente de China. Se ocupa fundamentalmente en la industria sumergida, especialmente la textil, y se calcula que genera 80.000 millones de beneficios, no de actividad, la actividad es mucho más. Los beneficios generados son 80.000 millones de dólares a los propietarios de esta industria. El mismo fenómeno aparece también en países emergentes como Argentina o Brasil en América Latina, pero esta vez, en vez de ocupar a ciudadanos chinos, lo que hacen es ocupar a ciudadanos de los países andinos, básicamente bolivianos. Otro dato es que el volumen de pesca ilegal de especies protegidas está alrededor de 15.000 millones de dólares. No es muy alto al lado de las otras cifras, pero lo he querido poner porque este sí que nos concierne directamente. El pescado ilegal entra en Europa principalmente a través del puerto de Las Palmas, en nuestras Islas Canarias. Aproximadamente 400.000 toneladas al año. Es imposible, es absolutamente imposible que las autoridades no sean conscientes de ese volumen tan importante de tráfico. Lo que pasa es que es quizá muy contraproducente eliminarlo o perseguirlo. Más datos. Se estima que existen 27 millones de personas que tienen la condición de esclavos en el mundo. Producen un beneficio a sus propietarios de 31.000 millones de dólares. Existen esclavos, sobre todo en el África subsahariana, en Mali, en los países, en Burkina Faso, etcétera, dedicados a actividades extractivas fundamentalmente. Y lo que es muy curioso es que un esclavo hoy día se puede comprar, sencillamente se compra una persona humana por 5.000 dólares, lo cual es la 10ª parte en poder adquisitivo, al cambio, digamos, de poder adquisitivo, la 10ª parte de lo que podía valer hace 100 años. O sea, se ha abaratado el precio de los esclavos hasta la 10ª parte de hace 100 años. Hay 925 millones de personas en el mundo que sufren hambre y desnutrición. Somos aproximadamente 7.000 millones, pues 925, 1 de cada 7, sufre de hambre y desnutrición. Se producen 24.000 muertes al día por hambre, mientras que se producen 400.000 muertes anuales en Estados Unidos por la obesidad. Un 16% de las muertes en Estados Unidos se deben a la epidemia de la obesidad, a la alimentación, a la sobrealimentación, que no es saludable. Hay un personaje que es Semyon Mogilevich, uno de los grandes capos mundiales de la prostitución y del tráfico de drogas, que blanqueó, no quiere decir que poseyera, sino solamente lo que blanqueó, pudo dejar en negro mucho más. Blanqueó solamente en un año 10.000 millones de dólares a través de una institución tan respetable como el Banco de Nueva York. Es decir, todos los últimos recortes que en España hemos conocido en educación, en sanidad, menos número de maestros, menos número de médicos, supresión de ruta de transporte escolar y de transporte sanitario, etcétera, 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 todo esto que estamos conociendo en la actualidad de nuestro país, todo eso, ese volumen lo puede simplemente un señor blanquear, tiene mucho más, en una institución tan respetable, insisto, como el Banco de Nueva York. Por tanto, ahí está claro una connivencia clara de las instituciones financieras con la economía canaria. Bien, estos son algunos datos para ilustrar todo ese mundo. ¿Por qué me interesa hablar de la economía canaria? Porque todos esos flujos financieros, ese volumen de operaciones que se genera con todas esas
actividades se va luego a canalizar a través de las instituciones financieras y a través de los llamados mercados. Ahora hablaremos de quiénes son esos llamados mercados. A través de los llamados mercados, desequilibrando el mundo como lo están haciendo y sobre todo a nuestra vieja Europa. Bien, la economía canalla, entre otras cosas, está produciendo la llamada economía del miedo. La crisis actual está definida por la llamada economía del miedo, en palabras de Joaquín Estefanía, también economista y periodista, fue director del País y uno de los grandes comentaristas de la crisis en el momento actual. Joaquín Estefanía llama a la situación que estamos viviendo como que estamos situados en la economía del miedo. Hay un dibujante español, el Roto, que tuvo un dibujo que no he podido descargar, no lo he encontrado al final en internet, pero sí su foto, que dijo: tuvimos que asustar a la población para tranquilizar a los mercados. Ojalá asustando a la población hubieran tranquilizado a los mercados, pero es que han asustado a la población y no se ha conseguido tranquilizar a los mercados, que están cada vez más desbocados y que saben perfectamente que pueden ganar la batalla y que la están ganando ya. Si se hubiera asustado a la población pero se hubieran tranquilizado los mercados, hubiéramos dicho, bueno, pasamos el susto, pero podemos recuperarlo. Los mercados son insaciables y no se han tranquilizado, al contrario, están mucho más agresivos que nunca, como sabemos estos días. ¿Cuáles son las manifestaciones del miedo, según Joaquín Estefanía? Pues hay un miedo al otro, que nos disputa los pocos empleos que existen, por ejemplo, un miedo al inmigrante, un miedo al diferente, al miedo al compañero. Se está segmentalizando la población, de manera que se están dando episodios en los cuales diferentes categorías de trabajadores pelean entre sí en el puesto de trabajo, porque unos hacen huelga y los otros dicen que hacen huelga los privilegiados, etc. Se está consiguiendo que nos enfrentemos unos con otros, y enfrentándonos unos con otros, lógicamente, quienes están manejando los hilos de la crisis financiera están saliendo ganando, porque no están encontrando la resistencia necesaria para no seguir con sus tropelías, ¿no? Miedo a la inseguridad económica. Cada vez más la clase media se está estrechando, se está haciendo cada vez más delgada, se está empobreciendo y existe cada vez más inseguridad económica y miedo al futuro. Miedo a una distribución de la riqueza cada vez menos equitativa. Eso en Estados Unidos es muy significativo. La riqueza se está concentrando cada vez más en menos manos, en Europa también cada vez más, aunque el fenómeno es mucho mayor en Estados Unidos, pero quizá con las medidas que nos estén poniendo se vaya a una sociedad del tipo norteamericano, que es posible que sea lo que se busque, ¿no? Y también miedo a que nuestros gobernantes no puedan hacer nada, porque las decisiones no están en sus manos, sino en otros ámbitos oscuros e impersonales, lo que llamamos los mercados, que nadie sabe muy bien lo que son. Bueno, ¿quiénes son los mercados? Bueno, pues están formados por los llamados inversores institucionales. Esto es lo que se dice en la prensa económica, los inversores institucionales. Estos son los bancos, las compañías de seguros, los gestores de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones. Y además de los inversores institucionales, también están formados por particulares. Operan mundialmente en distintos escenarios: bolsas, mercados de futuros, de derivados, del dinero, de opciones, de deuda soberana. Los mercados de futuros, de derivados y de opciones, por ejemplo, son conceptos financieros que no se conocían hasta hace apenas 30 años, o no tenían el desarrollo que tienen ahora en la actualidad. Son mercados que son fruto de la ingeniería financiera. Ahora veremos algunas frases sobre ellos. Son, digamos, la creación de dinero ficticio para seguir ganando más dinero, como si dijéramos de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Se opera en esos mercados desde cualquier lugar del mundo, desde un ordenador como este, con un nivel de integración global muy alto, el mercado mundial, desde las líneas telefónicas de internet, realizando operaciones en fracciones de segundo. En fracciones de segundo se puede ganar o perder mucho dinero si se sabe operar o si no se sabe operar. Cada mercado tiene sus reglas fijadas por sus propietarios privados, como consecuencia de la privatización de la bolsa y el resto de mercados. Hasta los años 80 en España, la bolsa era una institución pública, servida por funcionarios públicos del cuerpo de agentes de cambio y bolsa. Eran funcionarios públicos que daban fe de las operaciones que ahí se realizaban. A partir de los años 80, como consecuencia de la liberalización iniciada
por Reagan en Estados Unidos y por Margaret Thatcher en el Reino Unido, se generalizó en el ámbito mundial la exigencia, la necesidad de privatizar las bolsas, de manera que los propietarios privados de las bolsas establecen sus propias reglas, ya no están supervisadas de una manera tan directa y tan exigente como lo estaban por el Estado, y se permiten pues, muchas más cosas que antes no se permitían, ¿no? Los mercados financieros y la financiarización de la economía se desarrollan, aquí lo digo, extraordinariamente a partir de los años 80 y 90, con la desregulación de estas actividades, fundamentalmente capitaneada por Reagan y Margaret Thatcher, y la abolición de la separación entre banca tradicional y banca de inversión. La abolición de la ley Glass-Steagall fue muy importante para ello. Bueno, ¿quién y quiénes provocan el miedo? Los gobiernos que adoptan decisiones para evitar, prevenir o disminuir la especulación sobre la deuda, que tiene sus consecuencias sobre el nivel y la calidad de vida de las poblaciones. Para intentar controlar la prima de riesgo, se adoptan unas medidas de consolidación fiscal, que se llama, de arreglo de las cuentas a nivel fiscal, de austeridad brutales, que inciden sobre la calidad y la forma de vida que siempre hemos conocido en nuestros países y sobre todo en Europa. La convicción de que las decisiones en última instancia no corresponden a nuestros representantes, sino a especuladores que trabajan para sus intereses. La situación de la integración europea, en la que se observa que los países del norte imponen sus condiciones a los del sur, obteniendo beneficios por ello. Piénsese que la mayoría de la deuda soberana española, griega e italiana está en manos de la banca alemana. En esas condiciones, el descenso de la prima de riesgo es muy complicado, porque el descenso de la prima de riesgo supone dejar de ganar dinero para la banca alemana, que son quien tiene que decidir si finalmente vamos a una solución europea o no lo vamos, como ahora tendríamos ocasión de comentar. Y la globalización de la economía real, que deterioró las condiciones de vida en Occidente. Claro, desde el momento en que existen trabajadores en todo el mundo que están dispuestos a soportar jornadas de 12, de 14 horas por salarios mínimos, eso deteriora las condiciones de vida de los trabajadores en Occidente, que estaban habituados ya a unos niveles, digamos, de vida pues, superiores a esas condiciones tan informales. Bien, esas son dos de las características, dos de los adjetivos que yo he querido poner en la charla esta tarde. Economía canalla, economía del miedo, y el tercero, ya no les voy a cansar mucho más, es la llamada economía casino. Es un concepto que ha sido acuñado por ese señor que ven ustedes ahí, que veis ahí, Juan Hernández Vigueras, que es un ingeniero que se ha dedicado también a actividades económicas y que ha analizado en profundidad esta crisis, y que le llama a la situación actual la economía casino. Loretta Napolini llamaba economía canalla, Estefanía economía del miedo, este señor economía casino. Bien, ¿por qué se produce esta economía casino? Porque la economía financiera, por decirlo rápido, ha dejado de estar al servicio de la economía real. Es decir, antes el dinero y los instrumentos financieros, los cheques, los títulos, valores, las acciones, las obligaciones, los bonos, cualquier activo financiero estaba al servicio de la financiación de la actividad real, es decir, de la agricultura, de la industria, de los servicios productivos, del comercio, etc. Estaba al servicio de eso. Hoy día la economía financiera se ha despegado absolutamente de esas actividades, y esas actividades están al servicio de la economía financiera. Se especula con ellas y son los financieros los que deciden, y no los industriales, no los propietarios, digamos, de las industrias o de las actividades tradicionales. Por eso, instituciones que en España han sido tan importantes y que han decidido tanto, como la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, hoy día pintan muy poco, porque la COE representa al capital industrial, a los productores de bienes y servicios, no al capital financiero, que es quien está mandando en este momento. La prueba de que la economía financiera se ha despegado de la economía real es que en la actualidad, en el 2007, mejor dicho, hoy día ha bajado un poquito como consecuencia de la crisis, pero en el 2007 los activos financieros representaban un 343% del PIB mundial. Es decir, de todo lo producido en bienes y servicios reales en el mundo, los activos financieros eran 3 veces más. Lo lógico es que valían lo mismo, porque estaban financiando a estos activos.
reales, o un poquito más si se especulaba con ellos. Si la bolsa subía, si había un movimiento al alza, o un poquito menos si la bolsa estaba baja. Pero 3 veces más significa que han cogido una dinámica absolutamente despegada de la economía real. Desde ese año el volumen cayó un poquito, aunque ya está en el 265%. Lo acabo de decir, hasta los años 80 las variaciones de la actividad real determinaban las variaciones en la actividad financiera. Si la agricultura iba mal, se veía mala cosecha, la bolsa lo acusaba. Si había una situación de crisis industrial, por lo que fuera, por falta de materias primas, por una crisis de costes, por un encarecimiento del petróleo, por lo que fuera, la bolsa, los mercados financieros lo acusaban. Hoy día no es así. La bolsa, los mercados financieros tienen su propia dinámica independientemente de lo que pasa en la economía real. De manera que son los movimientos en la economía financiera los que determinan si se van a tener buenas cosechas o no se van a tener, etcétera, etcétera, porque determinan el precio de las mercancías. Es completamente autónoma la actividad financiera respecto a la economía real y además se ha globalizado, de manera que una decisión que se tome en Singapur, por ejemplo, puede afectarnos directamente a España, o algo que se determine en la bolsa de Frankfurt directamente afecta al nivel de vida de los tailandeses. Se ha globalizado. Lo pongo en este dibujo. Antes la industria determinaba lo que pasaba en las bolsas. Ahora son las bolsas los que determinan lo que pasa en la actividad real, en la industria, en la agricultura, en los servicios productivos. Eso ha venido paralelo a un cambio en la banca. Antes los beneficios de la banca se generaban básicamente por la diferencia entre el interés cobrado en las operaciones activas y el tipo de interés pagado. Es decir, se remuneraba a los ahorradores a un tipo de interés y se cobraba a los clientes un tipo de interés mayor, y en la diferencia estaba el beneficio. Se descontaban los gastos de personal, los gastos de remuneración de los gastos fijos, etc., y eso es lo que ganaba la banca. Hoy día eso es lo mínimo que gana la banca. Eso no tiene ninguna importancia, eso es calderilla para la banca. Lo más importante es que gana la banca son las variaciones especulativas en los mercados financieros, la variación, el juego especulativo, el juego de casino contra la deuda soberana, contra las monedas, etcétera. Que es lo que como cada vez más fondos de la banca se dedican a esas actividades especulativas, cada vez menos fondos se dedican a la actividad real, lo que ha provocado el enrarecimiento del crédito y el cierre de multitud de pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso al crédito, sencillamente. La actividad especulativa de la banca, bueno, se realiza mediante este esquema. Se consigue liquidez, no voy a entrar porque es un poco complicado. Se consigue liquidez mediante ingeniería financiera, titulización, repos, carry trade y los depósitos tradicionales, y a partir de esa liquidez obtenida se depositan los fondos en cuentas del banco o en paraísos fiscales, que juegan un papel muy importante. Y los paraísos fiscales, hay que decirlo, no solamente son de países que poco institucionalizados, digamos, sino que hay países muy desarrollados que tienen y necesitan esos paraísos fiscales y que están bajo su soberanía. Por ejemplo, las Antillas holandesas o Aruba, que pertenece a Holanda, son paraísos fiscales. O por ejemplo, la isla de Man, que pertenece al Reino Unido, es un paraíso fiscal que está claramente alentado por sus dueños, por sus propietarios, que es en este caso Holanda o el Reino Unido. Pues bien, mediante los depósitos en esos paraísos fiscales, que captan también, puesto que son paraísos fiscales, Suiza, por ejemplo, también, un país tan desarrollado, captan también todos los flujos que se generan en la economía canaria. Todo eso forma un volumen de dinero que se invierte en mercados de derivados, en alimentos básicos, en petróleo, en armas, en cambio climático, en deuda pública soberana, y por tanto desequilibran todos estos mercados a su antojo y según interese. Eso fue lo que provoca, de alguna manera, la crisis. ¿Qué se dijo en el 2008 cuando a mitad de año quiebra Lehman Brothers, aparece la crisis de la subprime en Estados Unidos y aparece esta crisis financiera? Rápidamente los dirigentes mundiales se ponen al toro y nos dicen lo siguiente. Un think tank, como dicen en Estados Unidos, un foro de opinión cercano al presidente Obama, que apoyaba su elección, dijo lo siguiente, lo voy a leer textualmente:
Hace pocos años Wall Street creó unas cosas que se llamaban derivados. No eran nada más que apuestas, como en un casino. Apuestas sobre el precio del petróleo o sobre el valor de tu casa, que subían y bajaban, apostaban sobre el valor de las apuestas. Construyeron un castillo de naipes que al final se derrumbó, y su temeridad causó una catástrofe económica que costó su puesto de trabajo a 7 millones de americanos, a casi 6 millones de españoles. Ahora los especuladores de derivados han vuelto de nuevo. Eso se dijo por parte de un foro de pensamiento cercano a Obama en 2009. Por su parte, el entonces presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, el 19 de mayo del 2008, hace ahora 4 años, dijo textualmente, no invento nada: hay que hacer un paréntesis en la economía libre de mercado, adoptar un papel intervencionista y tomar medidas excepcionales, como las que están tomando otros países, incluso líderes en libertad económica. Ellos tenían claro que había una crisis del capitalismo y que había una situación de emergencia que había que abordar. Dijo Sarkozy en aquellos momentos: es necesario refundar el capitalismo y embridarlo, atarlo, sujetarlo, para reavivar la economía social de mercado, para salvar nuestra economía social de mercado, nuestro estado del bienestar, lo que nos ha definido como el área económica más solidaria y más, digamos, más justa del mundo, a Europa occidental, en los últimos 40 años. Eso dijo Sarkozy. Sin embargo, lo que se ha hecho es lo siguiente: los bancos españoles han recibido 140.000 millones de euros y lo que falta, para el asesoramiento debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Mientras el crédito a la economía productiva no fluye porque los bancos extranjeros siguen prefiriendo invertir en deuda soberana y los nacionales dedican sus fondos públicos a provisionar sus activos inmobiliarios, lo que ha provocado el cierre de miles de negocios de autónomos y pequeños empresarios. No hay crédito para las pequeñas empresas. Y se cierran las tiendas, se cierran los pequeños negocios, se cierran las pequeñas iniciativas. En el verano del 2010, mientras se preparaba el rescate griego, Alemania negociaba con el gobierno griego la venta de nuevos submarinos de guerra. Grecia es el país de la OTAN con mayor gasto en defensa por habitante. El monto total del gasto en defensa asciende a 50.000 millones de euros en la última década. Un país quebrado que en los últimos 10 años ha gastado 50.000 millones de euros en armamento. Bien, el precio de la prima griego está condicionado, esto es muy interesante, y es que si hubiera impago, los inversores en deuda pública soberana tienen asegurados sus fondos, por lo que los fondos para cubrir el impago tendrían que ir al seguro de estas personas. Es decir, no se puede producir, como diría yo, un impago y no pasa nada, dejo de pagar y ya veremos, no nos van a invadir con los tanques. No, es que están asegurados mediante crédito swap estos fondos y hay que devolverlos, sea como sea, aunque nos entrampemos a 100 años. Bien, un ejemplo significativo que ha ocurrido en los últimos días, aunque ya venía gestándose en los últimos años, de todo lo que estoy diciendo, es el ejemplo de Bankia, que voy a exponer rápidamente y ya estoy terminando. Bankia es el resultado de la fusión de 7 cajas de ahorros, 2 grandes y 5 muy pequeñas, cuyo tamaño de balance equivale al 30% de lo producido por España en un año. La riqueza de Bankia, los activos de Bankia suponen el 30% de lo que se produce en España en un año, la tercera parte de lo que se produce en España en un año. Caja Madrid, la caja más grande, de la cual a un rato es presidente, basaba su negocio en hipotecas garantizadas con el precio de los inmuebles antes de la crisis. Los impagos y el descenso de precios de estos inmuebles hacen que sus activos reduzcan su valor en aproximadamente 20.000 millones de euros. Este de apellido vasco nuevo, el Goiri, no sé cómo se llama, el presidente nuevo de Bankia, está pidiendo del orden de 19.000 millones adicionales, que con los 4.500 que ya se han dado son 24.000 millones. En realidad, los activos están depreciados, están sobrevalorados, en 20.000 millones. Lo que pasa es que este presidente quiere cubrir con los fondos públicos las pérdidas de los próximos 3 o 4 años. Y así luego presentar una gestión, es decir, que ha salvado la entidad, etcétera. Pero los próximos 3 o 4 años ya lo tiene garantizado con lo que aportaremos todos los españoles, porque lo aporta nuestro Estado y por tanto es nuestro por los impuestos. Es decir, esto sí que es claramente lo que se llama socialización de las pérdidas. La segunda entidad de tamaño, la Bancaja, con similares problemas en la composición de sus activos, todo era ladrillo. El pasivo de las entidades está compuesto en parte por participaciones preferentes, eran préstamos, títulos que hacían los particulares a
a Caja Madrid o a Bancaja. En los últimos años, cualquier cliente que tuviera unos pocos ahorros, pequeño ahorrador en Caja Madrid, enseguida se le decía: invierte en acciones preferentes, que vas a tener muy buena rentabilidad, que te vas a convertir en propietario de la entidad, etc. Hubo un conjunto muy importante de pequeños ahorradores, sobre todo en el área de Madrid, en el área de Valencia, pero sobre todo en el área de Madrid con Caja Madrid, que decidieron hacerlo y que ahora ven que las participaciones preferentes no valen nada. Al igual que los que compraron acciones cuando la famosa campanilla de rato llamó a comprar acciones de Bankia, ¿no? Bueno, pues esas acciones tampoco valen nada. Se ha optado por un rescate con fondos públicos bajo la promesa de que una vez salvada la entidad se venderá por el Estado y se recuperará la inversión. Y por ahora no se exigen ni responsabilidades ni explicaciones a los gestores. El presidente Rato ha dejado de serlo con una indemnización millonaria. Bien, quería poner alguna pantalla más. Entonces, ante esto, ¿qué hacemos? Nos vamos del euro porque está listo que si seguimos en el euro vamos a seguir con medidas de austeridad sin parar, deteriorando nuestros niveles de vida y por tanto va a ser muy difícil salir de esto. Vámonos del euro. Pues la salida del euro es lo peor que se puede hacer porque lleva más problemas que ventajas. Primero, no puede ser una salida súbita, por tanto se tiene que necesariamente preparar, y el solo anuncio o la sola sospecha de que nos vamos a abandonar el euro provocaría una fuga de capitales en euros extraordinariamente importantes. Ya está habiendo una fuga de capitales muy importante, no de depósitos, pero sí de inversión en bolsa en España, como consecuencia de la situación del país. Si se abandonara el euro o simplemente se sospechara que se abandone el euro, en Grecia, en España, en Portugal, se habría una fuga de capitales tremenda. Todo el mundo intentaría coger los euros que tuviera y tonto el último y a salir cuanto antes o a meterlo como sea debajo de un ladrillo o lo que fuera. Para evitar o paliar la fuga de capitales que paraliza absolutamente, lógicamente, la actividad económica, eso sí que paralizaría la actividad económica, pues se produjo un bloqueo de cuentas como el que conoció Argentina hace aproximadamente 12 años, el llamado corralito, con lo que los nacionales no podrían disponer de su dinero por mucho tiempo. Un corralito supone que yo tengo 1.000 euros en el banco y el banco, las autoridades dicen: no, usted 25 euros a la semana para comprar el pan y el azúcar, y olvídese. Y a la semana siguiente otros 25, no puedo disponer sino de un máximo que se me pone. Es el corralito. Se produciría el corralito, lógicamente el consumo se deprimiría a unos niveles desde luego desconocidos. Se produciría una devaluación de la moneda nacional muy importante. La peseta, si volviéramos a la peseta, no valdría 1,166 pesetas, sino que valdría 1 euro 1.000 pesetas, o no sé hasta cuándo, pero mucho. Con lo cual, si la deuda sigue nominada en euros, deberíamos muchas más pesetas que antes de salir del euro, con lo cual agravaríamos el problema. La devaluación sí que puede alentar las exportaciones, podría alentar también el turismo, pero seguramente no compensaría de todos los males anteriores, y por tanto es una mala solución. Recapitulo: la crisis es una crisis sistémica, es una crisis del sistema. Aquí se están reformulando y recomponiendo las fuerzas económicas en el mundo. Hay un flujo de riqueza que está emigrando de Europa y de Estados Unidos al área Asia-Pacífico, a China, también a Latinoamérica, con países que están creciendo mucho, como Brasil, pero no solamente Brasil, está creciendo mucho Perú, está creciendo mucho Chile, Colombia, México, etc. Otra característica de las cuales que la actividad económica ha visto desarrollarse en los últimos años sectores canallas, ajenos a cualquier tipo de control, a cualquier tipo de regulación, y que ofrecen buenas oportunidades para la actividad financiera. El inmenso volumen de ese capital financiero ficticio, creado mediante ingeniería financiera y que no tiene una existencia real, por encima, por tanto, del necesario para financiar la actividad real, se genera a través del producto de ingeniería financiera. La deuda soberana de los países se cotiza como un activo más, con fuertes intereses creados en el mantenimiento de su precio. Hoy o ayer lo ha dicho Montoro, que cuidado que si España quiebra, cuidado, que tenga cuidado quien tiene, y no ha dicho quién,
pero todos sabíamos que estaban diciendo los bancos alemanes. ¿Qué quieren? ¿No cobrar? Dijo Montoro, porque evidentemente quien tiene la deuda son fundamentalmente la banca alemana y francesa, pero fundamentalmente la banca alemana. Y luego el euro, que introdujo rigideces para el ajuste. Si nosotros tuviéramos moneda única, ya no podemos salir de la moneda única, ya lo he dicho. Pero si tuviéramos moneda única, podíamos devaluarla, como hacíamos cuando teníamos las crisis. Tuvimos la crisis de los años 80, como hicimos cuando tuvimos la crisis post-Expo, en el 92 y 93, se devaluó la moneda, se alentaron las exportaciones y, bueno, pues de alguna manera salimos más o menos de la crisis con mayores o menores dificultades. Hoy no tenemos esa posibilidad. No podemos decidir sobre nuestro tipo de interés, que es un elemento fundamental para la política económica, sobre nuestro tipo de cambio con otras monedas, sobre el tipo de descuento. No podemos decidir sobre nada porque cedimos soberanía a un club superior que era Europa. Pero claro, lo que yo digo es que cuando entras en un club, entras para jugar todos juntos, como cuando entras en un equipo de fútbol. A uno les toca parar el balón con las manos al portero y a otro colar los goles al delantero centro. Aquí pasa igual, habrá que jugar todos. Y lo que está claro, lo que nos demuestra la crisis, es que había una arquitectura institucional muy mal construida. No se definieron bien los instrumentos para atacar situaciones de este tipo, y entonces ahora mismo no hay instrumentos que nos permitan salir. Algunas cosas que nos permitirían salir: una autoridad presupuestaria común con un plan de estímulo hacia los países con mayores tasas de desempleo. Ese plan de estímulo ya lo piden todos. Lo ha empezado a pedir Hollande, pero también lo han pedido los ganadores del referéndum en Irlanda. Ayer ganó el sí Europa otra vez en Irlanda, y los ganadores ya han dicho sí, pero plan de estímulo. Lo están pidiendo los principales partidos que se presentan en Holanda a las elecciones, porque Holanda está en el Parlamento disuelto y hay elecciones. Y si, ojalá, ganan en Grecia los proeuropeístas, yo creo que tienen que ganar los proeuropeos, porque yo creo que la solución es europea, y si no, Grecia se va a empobrecer muchísimo más. Si ganan los proeuropeos en Grecia, pues también lo pedirán. Lo piden todos. A Rajoy aún no se le ha oído hablar de plan de estímulo, aunque yo creo que con la boca pequeña también esté deseando que se pida. Dotaciones adicionales a los fondos europeos de estabilización para competir con los especuladores. Los especuladores tienen que saber que los estados están detrás de la deuda de España, de Italia, de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de todos los países con problemas, y que si se especula contra nuestra deuda, se inyecta el dinero que sea necesario para bajar la prima de riesgo. Y así se tiene el tiempo que sea necesario hasta que los especuladores se vayan del mercado. Eso es absolutamente necesario. No los pueden ganar en esa batalla, porque si lo ganan y están ganando, entonces sí que efectivamente el euro se va a desmembrar. Reforma del sistema financiero internacional, tasa de las transacciones financieras, mayor transparencia, etcétera. Compromiso de eliminación de los paraísos fiscales, una gobernanza mundial de consenso en torno al G20 o al G8, me da igual, pero que todo el mundo esté de acuerdo, sobre todo Europa, Estados Unidos, China, sobre qué hacer en el mundo en los próximos años. Y una financiación de la deuda soberana de cada país por el Banco Central Europeo. Es curioso porque el Banco Central Europeo no puede financiar a los estados, lo tiene prohibido por sus estatutos, con lo cual los estados no pueden recurrir al Banco Central Europeo para obtener créditos. Moratoria en el cumplimiento de las condiciones de consolidación fiscal. Parece que esa moratoria ya se ha conseguido al menos por un año en los últimos días. Y yo ya he terminado. Muchas gracias y ahora hablamos todos. Todo el procedimiento que están siguiendo los mercados, llegará un momento en que los países que empiezan a perder puestos de trabajo, como es España, no sé cómo es posible que no se den cuenta de que están matando a la gallina del huevo de oro. Es decir, si en países como España, o Portugal, o Grecia, aumenta la tasa de desempleo, evidentemente habrá menos consumo. El hecho de que haya más desempleo significa menos aportaciones a la seguridad social, menos impuestos recaudados por Hacienda, y eso se convierte en una especie de pescadilla que se muerde la cola, de tal manera que al haber menos ingresos hay menos dinero por parte del Estado para afrontar las diferentes demandas que tiene
Así que no puedo entender, como hombre de la calle, que no entiende de economía más que lo justo, que estemos en un momento de economía en el que el gobierno nos pide más ajustes, más recortes, lo que significa menos empleo, menos ingresos del Estado, y esto es una especie que se me va cada vez va peor, digo yo, no sé cómo lo... Sí, vamos a ver. Ya desde el comienzo de la crisis, hace 4 años, hubo gente que advertía que la austeridad sola y por sí no nos conducía a ningún sitio. Pero por alguna extraña razón que no se conoce, los dirigentes europeos, o al menos yo no la conozco, no alcanzo a verla, los dirigentes europeos no ven esa realidad. Es decir, cada vez más, vamos a ver, un país, por ejemplo España, desde el punto de vista, si es solo España, puede poner solo medidas de austeridad y no poner ninguna medida de estímulo a la economía, solo austeridad, a condición de que haya otros países relacionados económicamente con España que estimulen la economía. ¿Me explico? Pero todos austeridad no va a ningún sitio. Entonces, lo que se está recetando en Europa es todos austeridad. Y eso es imposible, es una ecuación imposible de cumplir. ¿Por qué no se dan cuenta? Pues porque yo creo que hay intereses muy importantes y porque también, desde mi punto de vista, hay una crisis de liderazgo en Europa. Es decir, esta Europa, la actual, no es la Europa de los años 80, en la cual había dirigentes, pues, yo que sé, como Helmut Kohl, como Mitterrand, como Felipe González, gente que tenía peso y que tenía criterio, que sabía el mundo dónde estaba, etcétera, etcétera. Hoy día hay una crisis de liderazgo. Merkel no es una líder que pueda marcar el camino, yo creo que está muy condicionada por su propia biografía. Merkel es una mujer procedente de la Alemania Oriental. Ella entiende que todo el dinero que se genere en Alemania tiene que ir, y es una cosa razonable, yo no la critico por eso, ¿no? Pero debe ir a la unificación económica de las dos Alemanias, que no está conseguida, porque Alemania Oriental soporta tasas de paro muy superiores a Alemania Occidental y con un nivel de actividad menor, con salarios menores para la misma actividad, etc. Los médicos, los maestros, los funcionarios ganan menos en Alemania Oriental que en Alemania Occidental. La unificación económica no está realizada. Y ella entiende que su particular cruzada es esa y no ve más allá de esa opción, ¿no? Luego también pienso que las doctrinas económicas de los últimos 30 años, a partir fundamentalmente de Reagan y Thatcher y de los economistas que les asesoraban, pues creen que la consolidación fiscal, el hecho de que no haya déficit fiscal, es una condición necesaria para el crecimiento. Aunque así fuera, es muy difícil conseguir la consolidación fiscal solamente con austeridad, porque el menor gasto también genera menor ingreso. Si son muchas de las pequeñas y medianas empresas que se cierran, si son muchos los funcionarios y los trabajadores despedidos, etc., el nivel de consumo baja, el nivel impositivo también baja y se va ahondando en la crisis y nunca se generan los fondos necesarios para cubrir el gasto, aunque este también haya bajado. Bueno, pero eso es lo que creemos algunos, y hay otros que dicen que no, que la base es la austeridad y que cuando consolidemos habrá como una especie de rebote que yo no sé muy bien de dónde vendrá. Si caen los bancos, ¿qué pasaría? Si no se apoyan los bancos, no se puede hacer el no apoyar a los bancos, que apoyen al pequeño comercio y a los pequeños empresarios. Hombre, se puede hacer, vamos a ver, es un tema muy complicado, porque a mí, claro, a todo el mundo nos dan ganas de no apoyar a los bancos, y a mí el primero, pero el problema es que en la economía que vivimos el dinero es muy miedoso, y si un banco, hombre, en los años 80 quebraron muchos bancos en España, se generó lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos, que entonces se llamó el Hospital de Bancos, que se creó con un montón de bancos, y se salió de esa crisis bancaria. Hoy se ha optado por la inyección de fondos públicos y además de una manera muy mala, como ahora viene. Pero lo que yo quiero decir es que el dinero es muy miedoso y si comienzan las quiebras bancarias puede haber también una fuga de capitales muy importante que eso sí paralice absolutamente la economía, porque es verdad que la actividad financiera
es autónoma ya respecto de la actividad real, pero también es cierto que la actividad real, la producción, la industria, el comercio, la agricultura, etcétera, no pueden vivir sin la sangre que supone los flujos financieros. Eso está claro, ¿eh? Entonces, como el dinero es muy miedoso, pues podría producirse una estampida de gente sacando dinero de los bancos que podría paralizar absolutamente la actividad económica. Otra cosa es que las cosas se hagan de diferente manera como se han hecho en bancos. Por ejemplo, en un banco que no recuerdo su nombre, belga, al inicio de la crisis hubo una situación parecida a la que estamos conociendo en España con Bankia, y el Estado belga inyectó 45.000 millones de euros. Pero lo hizo de una vez y de una manera decidida. Y Europa y los especuladores creyeron en Bélgica y dijeron, estos son serios. En España decimos, no, esto sale guindos, y dice, no, esto con 4.000 millones lo arreglamos. Inyecta 4.000. Ahora llega este hombre de apellido impronunciable, no recuerdo el nombre cómo se llama, y dice que hay 19.000 más. Y en todo el mercado dice, esta gente no es seria, no saben ni lo que tienen, no saben ni qué agujero tienen. Y entonces llamamos a dos auditores extranjeros que vengan a decirnos qué agujero tenemos. No somos serios, no somos creíbles. Sí, el caso de Islandia, sí, termino de responder, Venancio. El caso de Islandia es un caso muy paradigmático y muy interesante de estudio. Lo que pasa es que Islandia lo que hizo fue que el Estado estuvo a punto de poner dinero público para rescatar a sus bancos, y cuando los ciudadanos percibieron que se iba a poner dinero público, salieron a la calle, protestaron y exigieron a su gobierno que no lo hiciera y que se hundieran los bancos, ¿eh? Claro, lo que pasa es que el dinero de esos bancos está en manos holandesas y inglesas. No lo hicieron, los bancos se hundieron y comenzaron mediante una depresión económica muy importante, pero han comenzado a remontar y a salir. Fue una crisis económica que produjo una crisis institucional que provocó la redacción, se está haciendo ahora, la redacción de una nueva constitución por ciudadanos anónimos, no por políticos, por ciudadanos anónimos, que están redactando una nueva constitución. Pero claro, el tema de Islandia es posible, yo entiendo, todo esto es especular, ¿no? Pero es posible en un país de 200.000 habitantes. País de 50 millones, todo esto es mucho más complicado, ¿eh? No sé si te he contestado. Sí, oye, vamos a ver. Yo creo que los bancos son necesarios, fundamental, porque son los que manejan el dinero para que lleguen al trabajo, al sector productivo. Pero a mí me parece que hay dos cosas que tendríamos que tener fundamentalmente claras. El problema de que estar donde estamos empezó con Thatcher y con Reagan, pero el problema es que hoy nos gobiernan aquellos que tienen en su cabeza partidos políticos de un corte neoliberal. A mí me parece que no le entran nunca con la dentellada que le deberían entrar a aquellas cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿por qué no ponen un impuesto a las transacciones económicas que hacen para que no puedan coger y a la velocidad de vértigo más rápido que la luz puedan transferir dinero de un lado a otro y hagan 10.000 gestiones con el mismo dinero sin que nunca tengan que pagar a ningún lado esos sistemas financieros? Y en segundo lugar, ¿por qué no pueden cambiar el sistema de funcionamiento del Banco Central Europeo? ¿Cómo es posible que España esté aportando el 8,5% del Producto Interior Bruto? Dicho así, a grosso modo, cerca de 70.000 millones de euros, para que luego el Banco Central Europeo se los dé a los bancos alemanes, a los bancos españoles, a los bancos en general, y después nosotros tengamos que vender nuestra deuda pública para que ellos no la compren y tengamos que pagar otra vez más a ese dinero que le hemos metido al Banco Central Europeo el 5, el 6 o el 7% que ha salido de los dineros públicos de este país. A mí me parece que es que no lo quieren hacer porque lo que quieren es acabar con el estado de bienestar que tenemos hoy los ciudadanos de Europa. Ese es el gran problema que tenemos. Y mientras que los ciudadanos no nos demos cuenta, seguirán gobernando y haciendo lo mismo, es decir, recortes, 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 porque tienen que coger y llegar a un sistema en que tenemos que estar otra vez bajo las botas de los empresarios, bajo las botas del sistema financiero, que ya lo estamos de por sí. Porque hoy, antes tenían las guerras y cogían y cuando alguien se sublevaba me hacían una guerra. Hoy no la hacen. Hoy con los medios informáticos nos controlan. Nos controlan, no tienen que salir al campamento. Bueno, que las guerras también cuando les viene bien también las hacen. Pero de cualquiera de las formas que quiero decir, a mí me parece que los impuestos de transacciones y cambiar las formas, la forma que hoy tiene el Banco Central Europeo, me parece que sería fundamental
para que empezáramos a crear riqueza en Europa, porque más pronto o más tarde Alemania, que es la que más se está oponiendo a hacer una política de empuje y de crecimiento a los países, creo que le va a tocar también lo mismo, porque su Producto Interior Bruto también está bajando. ¿Por qué? Porque antes comprábamos muchos BMWs y comprábamos muchos coches de su país, y hoy, como España está con mucho paro, pues le compramos menos. O cambian, o tendremos que hacerle nosotros cambiar. Ya sabemos que no podemos con el sistema financiero, que no podemos con los bancos, porque los necesitamos, pero sí se puede hacer otra política, y se puede hacer otra política. Lo que ocurre es que los gobernantes no quieren, porque están al servicio de ellos y no al servicio de esto que estamos aquí. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que está diciendo. Yo, el tema de Alemania me parece importante resaltarlo. Espera un momento. Sí. Se juntaron los socialistas y los del PP y cambiaron que habían que tener déficit cero en las comunidades autónomas. Y cambiaron algo tan importante como era eso en la Constitución española, en 2 horas. Sí. Si quisieran lo mismo, podrían hacerlo con el Banco Central Europeo, por favor, lo mismo. Lo que pasa es que no quieren. 2 apuntes también para entender un poco este problema. Yo estoy de acuerdo en que no quieren, estoy de acuerdo. ¿Por qué el Banco Central Europeo no puede prestar a los estados? Pues porque eso se genera en los nefastos para el sistema financiero años 80, cuando se determina la independencia de los bancos centrales respecto de los gobiernos. ¿Por qué? Para alejar el problema de la inflación, porque en aquellos años el Estado recurría, en algunos casos, a la máquina de hacer dinero de los bancos centrales para financiar su actividad, lo cual provocaba inflación. Entonces, para evitar eso, se le da una independencia absoluta al Banco Central Europeo. Y se mantiene hasta ahora, cuando estamos en otra situación absolutamente diferente. Absolutamente diferente. No hay inflación. Alemania, los alemanes tienen un miedo atávico a la inflación. Porque en la época de entreguerras, en su memoria histórica, está la inflación de miles por cien que hubo en la Alemania de entreguerras, en la cual, por ponernos un ejemplo, se iba a comprar al mercado con carretillas de dinero. Con carretillas de dinero. Se tiene un miedo atávico a la inflación, pero el problema de Europa en este momento no es la inflación, y ya hay mucha gente que está diciendo: Alemania, tienes que soportar un poco de inflación para que los demás crezcamos. Le tenemos que dar un poco a la máquina de hacer dinero del Banco Central Europeo, financiar a los estados para poder salir, aunque eso provoque algo de inflación en Alemania. Y de hecho, ya se le está pidiendo, por ejemplo, una subida de salarios en Alemania, lo habéis oído estos días, porque es necesario, y estoy de acuerdo absolutamente contigo. Se ha roto el juego que había en Europa. El juego de Europa es que los alemanes ponían mucho dinero en los fondos comunes, que llegaban a los latinos, a nosotros, y a los portugueses, y a los italianos, a cambio de que nos inundaran toda Europa de BMWs, de Mercedes, de pastillas Bayer y de Siemens y de frigoríficos y de todos sus productos. Y ese juego se ha roto. Y antes o después, o Alemania busca mercados alternativos o tiene que volver la vista a Europa. Y los mercados alternativos no son tan fáciles, porque los productos alemanes son productos de mucha calidad y altos de precio. Y el poder adquisitivo en China está subiendo, pero no llega aún a ser el europeo, ni mucho menos. Y por tanto, esos mercados también tienen su límite, aparte de que ellos también son productores. Gracias por...